Levante su manita derecha hasta el cielo y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por la libertad que me das. Gracias por permitirme estar en este país que me da libertad para adorarte. Gracias, Señor. En tus manos entrego mi vida, mi familia y lo que me pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias al Dios del cielo. Y así, de esa manera, vamos a tomar todos nuestros lugares, por favor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la iglesia de Gwynedd. Óiganme, ya con las temperaturas otoñales, ¿verdad? Mi garganta ya la siente, las temperaturas otoñales, un poquito cansada. Pero bueno, gracias a Dios que nos permite estar acá de pie y con fuerzas para platicar y todos compartir de la palabra de Dios. Como cada domingo, el día de hoy yo quiero compartir un tema que es muy interesante y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a aprender y hablar en el día de hoy. Miren, antes de empezar con la enseñanza, en primer lugar, meditaba y pensaba mientras estábamos ahorita en medio de la alabanza y la adoración, qué privilegio y qué bendición nos da estar en un país donde hay libertad de religión, un país donde se nos permite adorar al Dios que nosotros elegimos, en este caso al Dios de la Biblia, un país donde no se te persigue por creer en el Señor Jesucristo, y todavía más agradecido por estar en un estado como lo es Georgia, donde se hizo la apertura de las iglesias muy pronto. Hay estados como California donde todavía las iglesias no se pueden reunir. Es una tristeza, es una tragedia, pero todavía las iglesias no pueden reunirse a levantar sus manos, a cantar a Dios, a leer la Biblia, a aprender de la palabra. Es triste, pero por otro lado decía, de verdad qué privilegio que nos da Dios de estar en este estado de Georgia, porque cada vez más la opresión hacia la iglesia cada vez es mayor. Cada vez la opresión hacia la iglesia cada vez es más fuerte. Y de eso es lo que tenemos que hablar y predicar un poquito en el día de hoy. Anoten en su libreta el tema de la prédica del día de hoy. El título es El régimen del anticristo. Y pónganlo así, de esa manera. No quiero que me vean feo como diciendo: este pastor ya me va a salir aquí con cosas raras. No, se va a dar cuenta que vamos a hablar cosas de lo que está sucediendo y que ni siquiera la gente se ha dado cuenta de lo que está pasando. Vamos a la palabra de Dios bajo ese título, el régimen del anticristo. Vamos a entenderlo, vamos a conocerlo. Si no sabemos acerca de los tiempos y no conocemos las señales, nos va a agarrar esto desprevenidos. En el primer libro de Crónicas, y lo abren en sus Biblias, lo vamos a poner en las pantallas igual. En el primer libro de Crónicas, en el tiempo del rey David, se mandó a hacer un censo para conocer cuántos soldados era que existían. Y traen un reporte de todas las 12 tribus de Israel, cuántos soldados había de cada tribu. Y nos empieza a hablar la Biblia que había unos cuantos miles de una tribu, otros cuantos miles de otra tribu. Así había miles de soldados. Pero me llama la atención, y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a leer, porque hay una de las tribus de Isaacar que solamente se nombran 200. En las otras tribus se nombran miles, pero en la tribu de Isaacar se nombran 200. Y estos no son soldados aptos para pelear, sino dice que estos eran entendidos en los tiempos, conocían las señales, conocían lo que iba a pasar. Cuán importante y necesario es que en un gobierno se sepa, o se conozca, o se estudie, o se analice qué es lo que va a pasar o a suceder, sobre todo hablando del ámbito espiritual. De hecho, nuestro presidente tiene asesores espirituales. Son asesores que están estudiando y analizando los tiempos, que le asesoran para saber qué es lo que va a suceder. No es nuevo, en el tiempo de David se tenía. Abran la Biblia del primer libro de Crónicas, capítulo número 12, por favor, y el versículo número 30 en adelante. Lo ponemos en las pantallas y ustedes nos acompañan aquí en sus pantallas, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 30. Dice así la palabra de Dios: de la tribu de Efraín habían 20,800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan.
de la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había ¿cuántos? Solamente ¿cuántos había? 200. Pero vea lo que hacían estos 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón habían 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. Y si siguen leyendo la historia de este capítulo, habla de miles de soldados. Lo que me parece interesante es que de la tribu de Isaacar solo se nombra de 200 personas, pero estas personas eran especiales. Estos hombres entendían las señales de los tiempos, sabían lo que sucedería, sabían qué le vendría al pueblo, a la nación de Israel, y qué era lo que tenían que enfrentar y cómo prepararse para ello. Ahora, esto estamos hablando de esta historia hace más de 3,000 años, pero es un patrón que se repite en la Biblia. ¿Cuál patrón, pastor? El patrón de miles de soldados preparados para la pelea en el día a día, pero muy pocos entendiendo lo que pasa, entendiendo lo que sucede o entendiendo lo que va a suceder. Sabios en los tiempos, entendidos en los tiempos. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él nace, hace 2,000 años, vamos a ver este mismo patrón repetirse. Dice la Biblia que de las miles de personas que estaban en aquel tiempo en Jerusalén y sus alrededores, no se dieron cuenta que nacería el Cristo, el Mesías. De hecho, lo rechazaron. Sus padres tocaron puertas para ver si les permitían a su madre con dolores de parto, si les permitían una casa, una vivienda, una morada donde ella pudiera tener o dar a luz al niño. Todos lo rechazaron. Pero la Biblia dice que había 3 sabios de Oriente que conocían los tiempos y que vinieron siguiendo una señal, una estrella que había aparecido, y al seguirla encontraron al niño de sus padres y le trajeron incienso, mirra y oro. De los miles, solo 3 entendían los tiempos y sus señales. Es decir, no solo pasó en el tiempo de David, que eran muy pocos los que entendían los tiempos, pero en el tiempo de Cristo eran muy pocos los que entendieron que Él nació, por lo que no entendían los tiempos. Y hoy, cuando les quiero hablar acerca del régimen del anticristo, muy pocos se están dando cuenta que está muy cerca ese régimen, que está muy cerca, y las personas no se han dado cuenta. Los miles no lo entienden y solo muy pocos son entendidos en los tiempos. Iglesia, es tan importante que nosotros conozcamos qué es lo que está sucediendo, analicemos las señales y podamos anticipar un poco qué es lo que se espera. No tenemos que ser magos, no tenemos que tener una bola de cristal. Tenemos la palabra más fiel y clara, que es la Biblia. Y la Biblia dice cómo empezó todo, y la Biblia dice en Apocalipsis cómo terminará todo. Esta es una historia que ya pasó. Esta es una historia que ya fue. Para Dios ya fue, y ya nos cuenta cómo termina todo. Pero tenemos que analizar y entender cómo es que todo termina. Vayamos al tema directamente del régimen del anticristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 13, pongan atención a lo que dice la Biblia, porque ahí precisamente se nos habla de ese personaje que vendría, pero más importante, su régimen. ¿Cómo será su gobierno? El último gobierno que tendrá el planeta será el régimen del anticristo. Un gobierno mundial, un gobierno global, un gobierno que será único, donde tendrá un solo líder, un solo dirigente a nivel mundial, y que la gente no se dará cuenta que es el anticristo, el que se opone a todo con lo que es Cristo, la Biblia, lo que es cristiano, el que persigue a los cristianos. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo número 13. Le voy a ir explicando poco a poco el lenguaje que aquí habla, porque aquí hay mucho simbolismo. Pero vean lo que dice la Biblia, versículo número 1. Después vi a una bestia que subía del mar.
tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y trono y gran autoridad. Vamos a poner ahí una pausa de la lectura y ahorita voy a ir explicándoles rapidito acá. Dice la Biblia que en esta visión el apóstol Juan lo que vio era una bestia que surgía del mar. El mar no es el mar como lo conocemos. Cuando habla la Biblia de mar, habla de multitudes. Surge una persona, un personaje que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto siempre se ha enseñado que ha sido la alianza, las cabezas de gobiernos, la Unión Europea, las cabezas o los gobiernos europeos, las alianzas de ciertos países. De ahí, de la política, surge un personaje que es conocido como el anticristo, el dragón, el diablo, le da todo su poder, todo su dominio, toda su autoridad. Surge de entre las naciones, surge de la política, surge de la alianza de países, que en este caso la alianza de países se empezó a dar recientemente en los últimos 30 años. Y pongan atención a lo que les voy a enseñar, porque no solo les voy a enseñar como pastor, sino que analizo el tema desde lo que me permitió Dios estudiar en la universidad. Yo estudiando relaciones internacionales, conociendo o escuchando de los maestros en 1997, cuando yo iba en la preparatoria, empezaba a sonar el tema de la globalización, era nuevo. ¿Cuándo surge la globalización? Y esto tiene mucho que ver con nuestro gobierno actual. Porque les voy a decir por qué. Porque la globalización, voy a adelantar un poquito. Nuestro presidente Donald Trump es contra de la globalización. Contra. Es totalmente nacionalista, patriótico. Le está sepultando a la globalización. Pero la globalización es la estrategia de los últimos tiempos para el anticristo, para entregarle el dominio, el control de todo el mundo a un solo ser. Pero el presidente Donald Trump se ha opuesto a todo eso. Trajo las fábricas o las empresas de China, de México, lo que era globalización, empezó él a traerlo, a convertirlo en nacionalismo. Yo me acuerdo que en 1997, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, estaba muy de moda el tema de globalización, y los maestros enseñaban y decían: todo aquel que estudie ciencias de la computación, estudie inglés y sepa español al mismo tiempo, sea bilingüe, tendrá oportunidades en todo el mundo, porque el mundo se está globalizando. Y empezaron hace 30 años, a partir de 1990, a haber ciertas alianzas de países y acuerdos internacionales, como el TLC-CAN, Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, o los acuerdos del Mercosur en América del Sur, o los acuerdos de la Unión Europea o el Asia Pacífico. Empezaron a haber alianzas, acuerdos, de donde vemos que surge la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, alianzas, cabezas de países, de gobiernos, de presidentes. Surge de ahí, de todo eso. ¿Cuándo nace la globalización? 1990, cuando cae el muro de Berlín y se le da fin a lo que es la Unión Soviética, a lo que es el comunismo. 1989 sucede la caída. 1990 empieza un nuevo sistema global. Ya en 1990 no había competencia entre capitalismo y comunismo. Los únicos países comunistas que quedaban era solamente Cuba, era Corea del Norte, uno que otro país pequeño por ahí. Pero en general existía un solo sistema en el mundo, que era el capitalismo. Estados Unidos dirigiéndolo. Surge el globalismo, y entonces la globalización decía que cualquier país podía mandar a fabricar un producto en cualquier otro país, y de esa manera no solamente los países ricos tendrían dinero, sino mandarían trabajos a los países pobres, como era China en 1990. Era un país pobre, y se mandaban todos los trabajos a hacerlos allá para ayudarles para que tengan empleos. O México o otras regiones del mundo, se mandaban, los países ricos mandaban a hacer sus productos allá. De esa manera el costo de producción era más económico, con una mano de obra más barata,
En otro país se beneficiaban los países ricos porque podían tener productos más económicos, y se beneficiaban los países pobres porque podían tener empleos que ellos mismos no podían crear. El sistema de la globalización fue un boom y empezó a crecer, y todo el mundo lo empezó a adoptar y pusieron toda su esperanza ahí. Pero ojo con lo que les voy a decir. 2016, presidente Donald Trump gana las elecciones. Nadie lo esperaba. Nadie pensaba que él ganaría. Los globalistas tenían todas sus esperanzas en Hillary Clinton y seguir con la globalización. Pero cuando gana el presidente Donald Trump, le da un golpe fuerte a los globalistas y a la globalización, y dice: voy a mandar a traer las empresas que mandamos a China porque los estamos enriqueciendo y alimentamos al dragón, y ese dragón ahora se está volteando en contra de nosotros. Voy a mandar a traer los trabajos de México. Y entonces el presidente Donald Trump empieza a hablar de nacionalismos. Ojo, la manera como ganó el presidente hace 4 años atrás, esta frase todos la conocen: to make America great again. Nacionalismo, patriotismo, ya no globalismo. Cuando vino el presidente Donald Trump, todos los globalistas estaban desesperados, no sabían qué hacer, porque ahora había un hombre que no iba a obedecer lo que ellos querían. ¿Quiénes son los globalistas? Los globalistas son los millonarios bancarios, los dueños de este país. A ver, permítanme tantito, les tengo que enseñar y decir algo. Ese país, el presidente Donald Trump está tratando de volverlo a hacerlo una nación, porque ya no era una nación. Ya este país le pertenecía, a los dueños de este país son los millonarios. Estados Unidos es más que país, una empresa. Y como en toda empresa, los dueños de la empresa son los inversionistas. Tienen que poner a un CEO o un director. Y en este caso, la apuesta de los globalistas es poner a Joe Biden, el CEO o el director. Pero no será él el que va a gobernar. Son los inversionistas los que ordenan y dicen qué sucederá y qué se hará y qué no se hará. El director tiene que seguir las instrucciones y las indicaciones. Al final de cuentas, familia, quiero que sepan algo importante, porque todo esto apunta a lo que será el régimen. Y ahorita vamos a analizar un poquito más el régimen del anticristo. Y no estoy diciendo que el anticristo va a surgir aquí de Estados Unidos, ni estoy diciendo que será Joe Biden. No me confundan, por favor. Solamente les estoy enseñando y apuntando más o menos para que vayan analizando lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero viene el presidente Donald Trump y dice: no, nosotros somos una nación y vamos a hacer esta nación grande otra vez, porque ha sido violada por los chinos, por los mexicanos, ha sido saqueada por todo mundo, por los millonarios. Y dijo el presidente: los políticos han hecho de esta nación, la han pisoteado. Yo, que no soy político, vengo aquí a mostrarles un cambio. Y el presidente Donald Trump se opone a todo lo que es globalismo. Ojo, del anticristo dice que surge de una alianza de países, globalización. Pero después dice que parecía que tenía pies de oso y como leopardo, y da características de ciertos animales. Ojo con lo que les voy a decir. Lo que la Biblia quiere decir acá es que ese personaje, ese ser, ese gobernador mundial tendrá toda la capacidad y habilidad de grandes líderes de la historia, como por ejemplo Rusia. Rusia se conoce porque son los osos. Cuando dice la Biblia que tenía pies de oso, está hablando que tiene la habilidad de los presidentes rusos, de Vladimir Putin y todos los que le han antecedido. Resurgió Rusia. Estaba muerta en el 90, volvió a resurgir. La Biblia dice que tenía una herida de muerte esta bestia, parecía que estaba muerta, pero volvió a resucitar. Algunos dicen que este personaje tendrá un atentado. Algunos otros dicen Rusia y el comunismo.
el comunismo de China. Recuerden, China es comunista, es un partido comunista el que está gobernando y está al mismo tiempo está globalizando, está extendiendo todos sus tentáculos a África. África está controlada por China ya ahora. Invirtieron en puertos, en carreteras, en infraestructura, en ferrocarriles en África. Tienen puertos donde desembarcar los chinos ahí. Se están extendiendo a Europa. Y el presidente Donald Trump les está poniendo un alto diciendo no. ¿Saben qué les faltaba a los chinos para controlar prácticamente? Lo que les faltaba, el que controla el internet y las comunicaciones controlará el mundo. Y lo querían hacer con el 5G, la tecnología 5G. Si todo el mundo tenía 5G, todos los datos, toda la información de todas las personas tendría que pasar por el gobierno de China. Y el presidente puso un alto. El presidente ha estado peleando contra los globalistas. Los globalistas estadounidenses, no les importa de qué nacionalidad son, no importa si son chinos, no importa de dónde son. Lo que les importa es: tienes dinero, eres de este círculo. El 1% de los más ricos del mundo, solo el 1%, los dueños de las grandes empresas, los millonarios, tendrán todo el control. Solo el 1% de hombres del mundo, y se lo entregarán ese control y ese dominio, ese poder, a una sola persona, que vendrá a ser el anticristo. Joe Biden, hoy vemos estas elecciones van a ser históricas. Joe Biden acaba de decir algo que es interesante y que deberíamos de poner atención. El jueves lo vi en la entrevista. Dijo: vamos a poner que la mascarilla sea obligatoria en todo el país. Familia, más que mascarilla, yo lo que veo es un bozal. ¿Cómo controlas tú a un caballo? Le pones un bozal. ¿Cómo controlas a un perro? Le pones un bozal. ¿Cómo controlas a cualquier cosa? Le pones un freno, le pones un bozal. Cuando lo ponen que es obligatorio, es preparar a los seres humanos a aceptar lo que se les imponga. Se están perdiendo libertades. El jueves pasado dijo Joe Biden que va a ser también obligatoria la vacuna para todos los estadounidenses. El gobierno de Canadá ya lo hizo obligatorio. No existe todavía la vacuna y ya tienen leyes los canadienses para que cuando sea la vacuna todos se la tengan que poner de forma obligatoria, les guste o no les guste. Control, dominio, el régimen del anticristo en todas las naciones. Toda la gente tendrá que ser entrenada y adiestrada a obedecer, y se calla y no tiene derecho a hablar. Impresionantemente, hasta los medios de comunicación como son las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, ya también están siendo controlados y se están perdiendo libertades. Al presidente Donald Trump le han quitado twitters que él ha escrito. Se los han quitado. ¿Dónde está la libertad? Lo están controlando. No quieren que hable, no quieren que diga. Los grandes medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo, CNN y todos los que le siguen detrás de ellos, el dueño de esas empresas y compañías se llama George Soros, un globalista millonario que tiene control sobre muchos países y tiene control sobre muchos medios de comunicación y sobre muchos banqueros, y está apostando y poniendo millonadas a la campaña de Joe Biden. Millonadas de dinero. ¿Sabe qué? Para analizarlo, todo lo que está sucediendo, solo es cuestión de pensar quiénes están aportando más dinero a la campaña de Biden y quiénes más a la campaña del presidente Donald Trump. Joe Biden ha puesto récords históricos de donaciones. Nunca antes ningún candidato había colectado tantos millones de dinero como lo ha hecho Biden. ¿De dónde viene? Rápido. Amazon, Facebook, todas las empresas de Silicon Valley en California. Todos esos dueños están poniendo. Los millonarios, los banqueros están poniendo. George Soros, el dueño de los medios de comunicación, de la mayoría de ellos, está poniendo millonadas de dinero. ¿Para qué? Para que Joe Biden pueda ganar las elecciones. Esta es la última apuesta del globalismo, Joe Biden. Porque hace 4 años atrás el presidente Donald Trump vino a dar un golpe muy fuerte para la globalización. Y él promete seguir con el mismo sistema, hacer América grande, hacer un nacionalismo nuevamente y combatir contra los globalistas. Vean lo que dice la Biblia entonces. Dice que tendrá patas de oso, la boca de un león.
Y cuando habla de leopardo y esto, habla que este personaje tendrá toda la habilidad, la sagacidad y la experiencia de los grandes líderes como ha sido. Y cuando digo grandes, no me refiero a que aprobamos sus funciones, sino los líderes que hicieron tanto daño a la humanidad, como Hitler, como Napoleón, como Alejandro Magno, como todos esos conquistadores imperiales, grandes conquistadores. Todo eso que ellos tenían lo tendrá en habilidad, en sabiduría, en conocimiento este personaje, el anticristo, y conquistará al mundo entero. Pero prácticamente no lo hará él el que lo conquiste. Dice la Biblia que a él se le entregará todo dominio de todo pueblo, tribu y nación de la tierra. Y se está preparando todo este escenario. La pandemia es el perfecto ejercicio, práctica para controlar de forma global, para atemorizar a las personas, para obedecer lo que tienen que hacer, para ponerse una vacuna aunque quieran o no quieran. Es el perfecto escenario para en algún momento decirle a este ser y personaje: está todo listo, aquí está el régimen, te lo entregamos. Sigamos leyendo rapidito, versículo número 3. Dice aquí la Biblia: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Algunos piensan que será un atentado, algunos creen que habla del comunismo, que estaba muerto con la Unión Soviética y que ha resurgido fuertemente. Rusia está de pie y China, gobernado por un partido político comunista, gobierna prácticamente todo el país y se está extendiendo a nivel mundial. Sigamos. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación de este mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura. Más abajo habla de la bestia que va a imponer, y este es el punto final que quiero ir aterrizando. Dice que este anticristo, este gobernador mundial, pondrá en cada persona una marca, sea en la mano o sea en la frente, una marca a través de la cual nadie podrá ni comprar ni vender. Ojo, porque esto es importantísimo e interesante. Cuando habla de esta marca con la cual no podrán comprar ni vender, está hablando la Biblia de un nuevo sistema monetario en el planeta. Un nuevo sistema monetario, porque el de hoy ya no funciona, ya no sirve. Usted va a una tienda y dice: si no trae cambio exacto, si quiere pagar con efectivo, traiga cambio exacto. No hay monedas. Se quiere deshacer ya de la moneda física para tener una moneda solamente digital. Los bancos más adelante desaparecerán como tal, y habrá un solo banco central en el mundo, un solo banco, a través del cual se le dará a todas las personas una sola moneda. Está ahorita una competencia y una lucha muy fuerte para tener una moneda digital. China está adelantada con el yuan digital, ya existe, ya la tienen en prueba en su país, y la van a llevar a los países en los cuales tienen relaciones. Y la gente de esos países podrá solamente comprar o vender con el yuan digital. Pero como no es una moneda física, se tiene que tener un dispositivo electrónico, bien sea en la mano, para poder comprar o vender. Pero también acá en el Senado ya se está tratando de hacer una ley para tener un dólar digital, y la competencia está feroz. El que logre ganar
la moneda digital tendrá el gobierno o el dominio sobre la planeta. El que logre poner la internet, si China logra convencer más países de que le pongan el 5G a sus países, tendrán el control, un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema de gobierno. A los globalistas no les importa si eres de una nación o de otra nación. Hay algo que me llamó mucho la atención que escribió en su Twitter el hijo del presidente Donald Trump, y dijo así: ¿no les llama la atención que donde hay un rótulo de Biden, en la casa donde hay un rótulo de Biden, no hay una bandera americana? Para los globalistas no importa si eres chino, si eres ruso, si eres europeo. Importa que obedezcas y que si tienes dinero entres a la élite mundial y todos puedan gobernar por esa manera o por ese medio. Iglesia, termino diciéndoles lo siguiente: en el tiempo del rey David eran muy pocos los que entendían las señales de los tiempos. La mayoría de soldados estaban preparados para pelear al día a día. Hoy en día, en el 2000, la mayoría de las personas están preparados para salir su día a día y, digamos, ir sobreviviendo con sus familias, con sus trabajos. Pero son muy pocos los que entienden los tiempos y las señales de los tiempos. Cuando yo analizaba y estudiaba esto, me acordé de muchas de las enseñanzas que tenía en la universidad. Vi muchos escritos, he visto las entrevistas al presidente y a su contrincante Joe Biden. He visto y he analizado todo lo que está sucediendo en Europa. Rusia, ¿por qué está tan fuerte Rusia? Oigan, la semana pasada, en esta guerra que se estaba dando entre Azerbaiyán y Armenia, fue una sola llamada del presidente Vladimir Putin. Los llamó a los dos, los sentó en su escritorio, y de repente después de una hora salen los dos y dicen: ya hay paz, se acabó la guerra. ¿Qué poder tiene Vladimir Putin? ¿Por qué con solamente sentarlos a su escritorio es suficiente con que le obedezcan? ¿Qué está pasando a nivel mundial? Tenemos que analizar, tenemos que estar atentos. Y quiero culminar con la siguiente conclusión: no quiero que se fanaticen y salgan a vivir su vida con temor. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos caóticos y todavía no. Miren, ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste de todo esto, que China, donde nació la pandemia, crearon hospitales en el mismo mes, en el mes de enero, crearon hospitales exclusivos para atender la pandemia. Ya los destruyeron, acabaron. La economía se reactivó. Es la única nación que en este 2020 tiene crecimiento económico. El 10% creció la economía de China, el único país. Todos los demás países del mundo están en quiebra. Europa está desesperada. Alemania, una potencia mundial, no sabe qué hacer. No hay empleos, no hay dinero. Estados Unidos tuvo que imprimir millonadas, pero hay una deuda y un déficit impresionante, 3 billones de déficit solo de este año. 29 trillones de dólares es la deuda de todos los Estados Unidos, de toda la historia. El presidente Barack Obama la dejó en 24, creció a 29 trillones de dólares la deuda. Una burbuja que en cualquier momento explota y que tenemos que estar atentos a lo que suceda. Iglesia, les decía la conclusión: no quiero que con esto salgan como fanáticos pensando que todo se acabó, pensando que en cualquier momento todo desaparece. No quiero que salgan de esto, pero quiero que estén así, entendidos sobre los tiempos, lo que está sucediendo. Analicen la política, analicen qué está pasando. En 15 días es las elecciones. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos quién va a ganar, pero tenemos que estar entendiendo los tiempos. Lo que pretendo con esto, que salgan de acá, es teniendo una mano puesta sobre la maleta, sabiendo que no pertenecemos a este mundo, que en cualquier momento nos iremos y llegaremos al cielo. Quiero que salgan de acá pensando tener una mano en la maleta, empacando. Cualquier momento salimos, pero no como loquitos fanáticos, con otra mano
la pala, edificando y siguiendo construyendo en esta comunidad, en este país donde Dios nos trajo, donde nuestros hijos están creciendo, donde nuestros hijos han echado y están echando raíces, donde nuestros hijos tienen que bendecir a esta nación y tienen que servir a esta nación y tienen que edificar esta nación, con una mano en la maleta y con otra mano en la pala, para construir y edificar, exactamente como en los tiempos de Nehemías, hace más de 3000 años atrás, cuando mandó a reedificar las murallas de Jerusalén. Dice la Biblia que las personas tenían en una mano una espada para defenderse y en otra la pala para construir las murallas. Quiero que salgan de acá de esta manera, con una mano en la maleta, sabiendo que esto puede terminar en cualquier momento, que un día el Señor aparecerá nuevamente y se llevará a los que fueron fieles, se llevará a los que creyeron en Él, se llevará a los que confiaron en su nombre. Pero con la otra mano en la pala, edificando, chambeando, trabajando, dándole duro en este país, sirviendo, porque puede ser que esto se prolongue y nosotros estamos preparados edificando con nuestros hijos, pero puede ser que esto salga ya para el cielo y se acabe y nos vayamos. Pues ya tengo la mano en la maleta, una mano en la maleta y otra mano en la pala, para edificar y crecer en este país. No quiero que se vayan de acá con un pensamiento de conformismo. Pues no hagamos nada, además ya todo se acabó. No hagamos nada, además todo se arruinó. No, no es ese el mensaje. El mensaje es ser entendidos en los tiempos. Esta nación tiene muchas cosas lindas todavía, tiene mucho futuro todavía, tiene esperanza todavía. Y la esperanza más grande es que el que cree en Dios ore por esta nación, ore por sus gobernadores, ore para que Dios proteja y levante a esta nación. Y creo que para eso nos ha traído Dios a nosotros los hispanos. Hoy me alegraba tanto mientras adorábamos, gente levantando manos, gente cantando, gente diciendo: Señor, creemos en ti, Señor, tu nombre es santo. Qué lindo que este fuego, este avivamiento lo podamos tener en Estados Unidos por medio de nosotros los latinos, los hispanos. El alcalde de la ciudad de Lilburn, Johnny Crist, tendrá tal vez unos 4 años que vino a predicar aquí a la iglesia. Me dijo: admiro de la congregación de la iglesia de Gwinnett la pasión con la que se entregan a Dios, la manera como le adoran, la manera como le cantan. Y me dijo él, siendo un blanco americano, algo que a nosotros nos hace tanta falta y que considero que perdimos hace unos 40 años atrás, cuando nuestros templos, me dijo él, se llenaban de gente y cantaban a Dios, donde esos señores envejecieron ya y perdimos a la siguiente generación. Me dijo él: sigan haciendo ese trabajo con los hispanos, para que no se apague la llama del fuego de Dios en este país. Que no se apague la llama de Dios en este país. Este país nació con principios bíblicos. Este país es el único país donde todavía usted va a la corte y le ponen la mano en la Biblia para honrar y reconocer el nombre del Dios del cielo. Este país es la última esperanza. La última esperanza. Y nuestros hijos tienen un peso determinante para esta nación. Familias, salgan y voten. Familias, díganle a sus hijos de 18 años, a lo mejor muchos de ustedes no nacieron acá, pero sus hijos ya cumplieron 18 años. Díganles que salgan y voten. Díganles que salgan y voten. Hay una sola cosa que me da dolor de ambos candidatos: ninguno de ellos se ha acordado de nosotros los hispanos. No han hablado para nada de los hispanos, para nada, siendo que somos el 20% de la población de este país. 1 de cada 5 personas en este país es hispano. 60% son blancos americanos, 60%, pero está perdiendo su población. En 20 años más solo habrá 40% de blancos y habrá casi 40% de hispanos. Hoy en las aulas de las escuelas, ya hoy 4 de cada 10 estudiantes son hispanos. 2
son afroamericanos, 1 es asiático y 3 son blancos. Ya hoy, increíble, estamos creciendo como población y tenemos que tomar participación. Tenemos que salir a votar. Tenemos que decirle a nuestros hijos de 18 años: salgan y voten, para que se den cuenta que tenemos importancia en esta nación, que valemos y que pesamos. Me dicen amén, iglesia. Y lo más importante, oremos por esta nación y sus gobernantes que Dios ha colocado en esta tierra. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Cierren sus ojitos, por favor, con sus todos puestos sobre sus pies. Vamos a honrar a Dios, vamos a reconocerlo y vamos a pedirle que sea Él haciendo su voluntad en esta tierra, sea Él haciendo su voluntad en esta nación. A 15 días de las elecciones, oremos y pidámosle: Señor, que seas tú interviniendo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, hoy yo quiero darte las gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí y de aprender de tu palabra. Señor, en el tiempo de David eran muy pocos las personas que entendían los tiempos. Eran solamente 200. Comparados con los miles que habían, Señor, solamente 200 entendían los tiempos y las señales. Cuando nació el Señor Jesucristo, fueron solo 3 los que entendieron los tiempos y vieron la señal por medio de la estrella y la siguieron hasta llegar a Jesucristo. El día de hoy son muy pocos, Señor, las personas que entienden los tiempos y que miran las señales. Pero cuando leemos tu palabra, Señor, ella nos muestra lo que sucederá. Ella nos dice, Señor, que habrá un nuevo régimen global. Nos dice que habrá un solo líder global. Nos dice que habrá un nuevo sistema monetario. Y estamos viendo ya la aparición de un sistema monetario digital, Señor, una sola moneda, donde se está tratando de ejercer control global, donde se está obligando a las personas a portar una mascarilla, donde se está obligando a las personas, o se les obligará a ponerse una vacuna, donde se están perdiendo las libertades, donde hay imposición, Señor. Y mi Padre, ese no es el mundo que nosotros conocíamos. Ese no es el mundo en el que nosotros crecimos. Sin embargo, está escrito en la Biblia que así sucedería, Señor. Y hoy oramos para que nuestros hijos tengan el discernimiento, el entendimiento de lo que está pasando. Que nosotros, Señor, como padres, tengamos una mano puesta en la maleta, sabiendo que puede todo terminar y tú volverás. Pero otra mano, Señor, con la pala, con las herramientas para seguir edificando, para seguir preparándonos, para seguir estudiando, para seguir construyendo, para seguir avanzando, abriendo empresas, abriendo compañías en esta nación, Señor, aportando a la economía de esta nación, Señor. Una mano sobre la maleta, otra mano sobre la pala. Que así nuestros hijos, Señor, crezcan de esa manera. Que tú los cuides, que tú los protejas en medio de una sociedad que no cree ya en Dios, en medio de una sociedad donde los jóvenes se burlan de los que sí creen en Dios, donde nuestros hijos tienen que callar, donde nuestros hijos no se atreven a decir que creen en la Biblia, porque se burlan, porque los critican, porque los llaman intolerantes, porque los llaman fanáticos, porque los llaman locos. Señor, que nuestros hijos tengan la resistencia para pasar y atravesar todo lo que se está viviendo, Señor amado. Padre, hoy quiero darte las gracias y bendecimos a esta nación y oramos por nuestros gobernadores. Oramos, Señor, porque la Biblia dice que debemos de orar por nuestros dirigentes, ya que están ahí colocados por ti, Señor, y aprobados por ti. Y sea el que sea el próximo presidente, Señor, seguiremos orando por esta nación y aceptaremos, Señor, lo que sea tu voluntad. Pero, Señor, guardaremos los principios de la Biblia y eso será lo que a nosotros nos gobierne. La fe en ti, Señor, lo que la Biblia dice, lo que esta nación vino a establecer hace más de 300 años atrás. Señor amado, gracias por habernos traído a esta bendita nación. Gracias, Señor, por habernos escogido de entre de millones, Señor. Nos diste la oportunidad de estar acá. Gracias, Padre. Queremos estar preparados para cuando todo esto suceda. Señor, finalmente oramos para que las próximas elecciones sea hecha la voluntad tuya y nuestro pueblo hispano, latino, sea y haga un papel determinante en estas elecciones. Se sorprenderán las personas, Señor, de esta nación al conocer los números que arrojará el censo del 2020. Se sorprenderán de ver cuántos latinos hay, cuántos apellidos hispanos hay ya en esta nación.
y se sorprenderán de cómo ellos ya están participando en la política, tomando, Señor, ya decisiones de votar, Padre, para que sean contados. Oramos, Señor, para que sea hecha tu voluntad en las elecciones de este próximo mes de noviembre 3.